Buenas noches, hermana María Luisa, el Señor la bendiga. Hermana, mi pregunta está en Génesis, capítulo 1. Quiero pasar al versículo número 26 del mismo capítulo. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Hermana, a mí me surge una duda de este versículo, una pregunta. El Señor está hablando aquí en plural, en sus tres manifestaciones, hermana. Yo quisiera, si usted pudiera de pronto profundizarnos, cuáles son las funciones de cada uno de ellos, tanto del Padre como del Hijo, como del Espíritu Santo. Si usted nos pudiera profundizar. Bueno, pues las funciones son como las mismas. El trabajo que Dios hace es uno solo. Solo que el Señor ya quiso como enseñarnos que, hablarnos de su Hijo, hablarnos de un Rey, y una función como de Hijo trabaja así, como de Padre o como el Espíritu Santo. Dios es el mismo, porque por ahí en muchas apartes nosotros leemos que dice que Dios, siendo el mismo, hace todas las cosas. Así que nosotros, es un misterio para los seres humanos ir a comprender la forma como Dios trabaja. Pero lo que Él nos enseña, o lo que Él reveló aquí, a sus profetas, a sus siervos, a la gente, Él quiere que nosotros creamos, aunque no entendamos mucho. Solamente Él dice: cree, no cuestiones, no preguntes, solamente hay que creer, entonces respetar eso. Entonces es un misterio. Pero dice que Dios es el Padre, que es el Dios, que Él es Espíritu. Dice que el Hijo, que el Verbo era antes de la creación, era el Verbo, era la palabra de Dios. Y dice que ese Verbo o esa palabra de Dios un día se hizo un ser humano, porque pues Dios lo puede todo, y que se hizo como un ser humano y comenzó a trabajar ahí en ese ser humano, trabajando. Y le enseñaba a la gente que tenían que creer en Él, porque Él era el único medio o la vía de salvación, o el único intermediario para que el hombre sea salvo. Jesucristo dice que el intermediario entre Dios y el hombre. Así que Él nos enseñó que nosotros tenemos es que creer estas cosas, y que no entendemos más porque Dios no nos ha dado más capacidad para entender de su deidad, de lo que es Él, sino solamente un poquito. Y eso poquito es lo que debemos amar, creer y seguir adelante. De pronto la gente o el mundo incrédulo o algunas religiones que se oponen y dicen: no, es que ustedes están creyendo en 3 dioses. Pero nosotros siempre, lo poco que entendemos de la memoria que Dios nos ha dado, o de la inteligencia que Dios nos ha dado para entender, entendemos que Dios es poderoso y trabaja de diferentes maneras o funciones como Él quiere trabajar. Que Dios trabaja como el Padre y ese es Dios. Que Dios trabaja como Hijo y es el Hijo de Dios. Que Dios trabaja como el Espíritu Santo y es el Espíritu Santo, es Él. Eso es lo único que Él nos ha dado a nosotros a entender y que creamos así. Y sabemos que es un Dios poderoso, solamente que su manifestación es así, como Él quiso, de esta manera, porque Él dice que Él quiso vivir con los hombres, con los seres humanos por un tiempo, y ese es ese gran misterio. Por eso dice que eso es un misterio de Dios, misterio que tiene sufriendo a la ciencia, a la gente, a los ateos, a los incrédulos, a los que no, a los escépticos, y los tiene sufriendo porque como ellos quieren encontrar un origen de todo, origen y un porqué y para qué de todas las cosas, que eso nunca lo vamos a entender aquí, lo entenderemos allá cuando estemos con Dios, todos esos grandes misterios. Por ahora Él quiere que creamos solamente. Él decía: cree solamente y no pregunte ni cuestiones, solamente cree, porque eso fue lo que Dios nos puso a nosotros, a que creamos lo que no vemos ni sabemos, ni entendemos. Eso fue. Entonces, así que por eso nosotros decimos Señor, o le decimos Señor, o le decimos Padre, o le decimos Dios, bueno, en nuestro idioma,
pero sabemos que existe un ser supremo sobrenatural que nos está gobernando y que con ese poder que tiene ese ser sobrenatural trabaja como Él quiere y que nos dio este libro, que a propósito por ahí alguien me preguntaba que quién escribió la Biblia. Alguien me decía, ¿quién escribió la Biblia? ¿Quién hizo todos esos libros? Entonces, la Biblia, que son varios libros, los profetas, los salmos. Entonces, los profetas, por ejemplo, Ezequiel, ¿quién lo escribió? Pues Ezequiel, profeta, como recibió la revelación de Dios, tenía su secretario, su escribano, y él iba hablando lo que Dios le revelaba y el escribano iba escribiendo ahí. Moisés también escribió los 5 libros y Dios a Moisés le reveló lo de Génesis, la creación del hombre, todas estas cosas Dios se las reveló y él ordenaba que escribieran. Así que cada personaje escribió su libro, no la persona misma, sino su escribano, porque en ese tiempo la gente no sabía leer y escribir, pero había unos especialistas en la lectura y la escritura, y ellos eran los que se encargaban de escribir. Así que cada libro, el personaje es el autor, inspirados por el Espíritu Santo. Y lo hermoso es que este libro, todo lo que dice aquí, de promesas, aquí en este libro dice que la gente hablaría lenguas, otro idioma que no iban a entender, que habría milagro de sanidades, que se oraría a Dios y que Dios iba a hacer muchas cosas extraordinarias y que iba a haber dones espirituales, que iban a haber visiones, sueños, lo dice este libro Biblia. Y nosotros hoy vemos que se cumple en nosotros estos escritos. Por eso, la persona que me preguntaba a mí, ¿quién escribió la Biblia? Porque me preguntaron que quién escribió la Biblia, que qué tal que sea una mentira. Pues no es mentira, porque nosotros vemos que un ser superior se está manifestando, un ser sobrenatural se manifiesta en nuestra vida, que nos da felicidad, nos da paz, alegría, que si alguien está enfermo se sanó con una oración, con una imposición de manos, que hablamos lenguas, que alguien ve visiones, que alguien tiene sueños, que Dios le habla, y todo eso está aquí escrito de este libro. Entonces la gente, ¿por qué va a decir la gente que este es un libro de mentira si nosotros estamos viviendo, experimentando todo lo que está aquí escrito en este libro? Entonces significa que este libro es veraz, que este libro es inspirado por Dios, lo escribieron seres humanos inspirados o tomados por el Espíritu de Dios, porque si no fuera así, nosotros no estuviéramos viviendo nada de lo que está aquí escrito. Entonces ahí es donde nos damos cuenta que es de Dios el libro. Esto de paso lo estoy contestando a la persona que me preguntó, que lo estaban cuestionando mucho con el asunto de la Biblia, que quién la escribió, que qué gente escribió estas cosas. Entonces eso es Dios, un misterio. Dios, misterio por saber tantas cosas de Él que no sabemos, pero no es un misterio que sabemos que Él sí nos da la felicidad y que hablamos lenguas y que vemos visiones y que la profecía, que Dios hablando a lo profundo del corazón a alguien sin que el ser humano conozca a otra persona y le está hablando, lo hace llorar y se manifiesta de muchas maneras. Eso sí, sabemos que existe ese ser y que ese ser nos ha enseñado a través de este libro que Él se manifiesta así, como Hijo, como Padre y como Espíritu Santo, y es uno solo. Ese es.